Sidney Irene Luth nació el 21 de agosto de 1993 en Nebraska, Estados Unidos, hija de Susie Luth, profesora, y George Luth, director escolar. Ella tenía dos hermanos, Libby y Mackenzie. Sidney vivió con su familia en Arcadia, Nebraska, hasta los 7 años de edad. Se mudó a Nyleaf y luego ingresó a la escuela pública de Nyleaf-Oakdale, donde su padre trabajaba como director. Mientras estudiaba, de segundo grado a su graduación en mayo de 2011, amaba la naturaleza, disfrutaba pescar y jugar golf. Era descrita como una persona atenta, de buen corazón, espontánea y alegre. La joven hacía amistades con mucha facilidad, era extremadamente apasionada por los animales y, en especial, por su gata, Minzy. Después de su graduación, Sidney trabajó como cajera en la tienda Maynard's, en Norfolk. La transfirieron a otra sucursal y se mudó a Lincoln. Pero incluso después de dejar la casa de sus padres e irse a trabajar a otra ciudad, la familia seguía unida. Siempre estaban juntos en cenas de celebración y mantenían el contacto por teléfono frecuentemente. Sus hermanos también estaban viviendo en Lincoln, lo cual era genial, porque Mackenzie disfrutaba ayudar a Sidney con las tareas del hogar y Libby la ayudaba a ella. El 16 de noviembre de 2017, cuando Sidney tenía 24 años, a sus compañeros de trabajo les pareció extraño que ella faltara al trabajo, ya que eso no era común. Intentaron contactarla por mensajes, pero no tuvieron éxito. Intentaron llamarla por teléfono, pero nada. Entonces pensaron que sería mejor hablar con la familia, porque si algo hubiera pasado, ellos probablemente lo sabrían. Al llamar a los hermanos, se preocuparon aún más, porque ni siquiera ellos sabían que Sidney había faltado al trabajo. Ese día, los hermanos fueron a su casa y un hecho llamó la atención. A pesar de que todo estaba en orden, la gata estaba sola, sin agua y sin comida, algo que, conociendo bien a la chica, ellos sabían que ella jamás dejaría que pasara. Mincy era como una hija para Sidney. Inmediatamente, la desaparición fue reportada y los policías verificaron que no había señales de allanamiento ni robo. También notaron que su auto estaba estacionado en el lugar de siempre. Al principio, la policía no creía que algo grave pudiera estar pasando, pero la familia insistió en que las autoridades buscaran a la joven, ya que su madre mostró a la policía que Sidney había publicado en Snapchat la noche anterior una foto con la leyenda "Lista para mi cita". Con esa información, los investigadores empezaron a suponer que algo realmente podría haber pasado y comenzaron a hablar con sus amigos para tratar de entender mejor la situación. Aún el día 16, en su declaración, una amiga confirmó que Sidney de hecho tenía una cita y agregó que era con una chica llamada Audrey, a quien ella había conocido. A través de la aplicación de citas Tinder, Sidney también le había mostrado a esa amiga una foto de Audrey. Ella intentó describirle a los policías cómo era esa chica. No logró mucho, pero acordó que, a través de Tinder, intentaría encontrar la foto de la chica, tomar una captura de pantalla y así se la devolvería a ellos. Solo que esa amiga de Sidney hizo mucho más que eso. No descansó hasta hallar el perfil de la sospechosa. Al encontrarlo, tomó captura de pantalla y comenzó a conversar con ella. Audrey pronto dio el número de contacto. Así, ella regresó a la policía y la amiga de Sidney entregó la foto junto con el número de teléfono. La policía dijo que no debería haber hecho eso, ya que podría estar poniendo su propia vida en riesgo. Pero esa amiga aseguró que no estaba usando un perfil original mientras chateaba con Audrey. Mientras la policía intentaba obtener información de ese número, los días pasaban y no había señales de Sidney.
El 21 de noviembre, 6 días después de haber sido reportada como desaparecida, la familia creó una página en Facebook. Rápidamente, los medios nacionales se enteraron, publicaron el caso y las publicaciones en redes sociales sobre la desaparición se volvieron virales. Los chicos del equipo de baloncesto de la preparatoria Valentine, entrenados por Levi, hermano de Sidney, pusieron cintas verdes en sus zapatos. Los oponentes en O'Neill usaron equipo verde para apoyar. El verde se volvió símbolo de la búsqueda de Sidney. No pasó mucho tiempo para que la gente atara cintas verdes en los árboles, postes y buzones por toda la ciudad. La conmoción era muy grande. Jorge Luth, padre de Sidney, hasta salió en televisión para hacer un llamado. Gracias por todas las oraciones. En mi opinión, alguien sabe algo, así que por favor, haz lo correcto. Poco después salió el informe del número de celular de Sidney y también del número de Audrey, la chica que Sidney supuestamente encontró la noche del día 15. Esa chica no se llamaba Audrey. Su verdadero nombre es Bailey Boswell, de 25 años, con antecedentes policiales por involucrarse con drogas. Ella vivía justamente en un área donde el celular de Sidney registró señal por última vez, antes de ser desconectado por completo. Bailey fue contactada y al ser cuestionada dijo que de hecho conoció a Sidney y que ya se habían encontrado 2 veces. Aclaró que el segundo encuentro fue la noche del día 15, pero que, después de ese encuentro, Sidney se fue y ellas no volvieron a hablar. Después de ser interrogada, Bailey fue liberada. Parece que esa actitud de la policía no le agradó a alguien que clamaba por la resolución del misterio. Días después, no se sabe con certeza si fueron familiares o amigos, pero alguien filtró la foto de Bailey, la foto de su perfil como Audrey en Tinder, y no tardaron en encontrar su perfil en Facebook, que, en consecuencia, tenía un novio llamado Aubrey Trail, de 51 años. Solo para dejarlo claro aquí, Audrey con D es un nombre ficticio de Bailey, y Aubrey con B es el nombre del novio. Esa información ya no será tan confusa de ahora en adelante, porque me voy a referir a Bailey como Bailey, ya no como Audrey, y al novio como Aubrey, entonces Bailey y Aubrey. La policía, al ver todo este movimiento en Internet durante la semana, también logró rastrear información sobre Aubrey, quien era un ex convicto por delitos de robo. Pero él no estaba prófugo, ya había sido arrestado y liberado. Con todo esto, al inicio de la tarde, la policía llegó a la dirección que consiguieron de él, que estaba en una ciudad llamada Falls City, a 2 horas de distancia de Lincoln. Buenas tardes, ¿se encuentra el señor Aubrey? Aubrey, él ya no vive aquí. ¿Qué relación tiene con él? Exnovia. ¿Sabe dónde está él? No sé dónde vive él. ¿Tendría usted algún número de teléfono personal o del trabajo? De verdad, no sé nada, lo siento. Voy a dejarle mi contacto. Si por casualidad recuerda algo, por favor avísenos. Gracias. No se sabe si esta exnovia estaba mintiendo o no, pero parece que ella se puso en contacto con él. Porque al día siguiente, él mismo llamó a la policía al número que dejaron en la casa de la ex. Por teléfono, él dijo dónde vivía. La dirección que dio era la misma dirección que Bailey había dado como su residencia en Wilbur. La policía entonces emitió una orden de cateo para la casa. Para llegar ahí, llevarlo para remitirlo a la comisaría para que preste declaración y, al mismo tiempo, hacer una revisión en la propiedad en busca de posibles pistas. Cuando la policía llegó en la noche, el departamento estaba vacío. El dueño de la propiedad, que estaba rentada, fue contactado y la policía esperó hasta que él llegara para abrir la puerta. En cuanto entraron, todos sintieron un fuerte olor a blanqueador
desinfectante, a productos de limpieza en general. Claramente, alguien acababa de limpiar el lugar a fondo para la gente. La pareja había huido. La policía de Lincoln se unió a la patrulla estatal de Nebraska y al FBI para buscar a Sidney y a los que ahora eran sospechosos. Bueno, lo que ellos no sabían era que la policía ya tenía actividades muy sospechosas de los dos, captadas por cámaras de seguridad. En la mañana del 15 de noviembre, a las 22:25, el día en que Sidney fue vista por última vez, Bailey y Aubrey fueron vistos entrando en Home Depot, una tienda departamental. Se quedaron ahí por 9 minutos y, a las 22:34, fueron vistos en la caja registradora pagando las siguientes compras: una minisierra, trapos y una navaja. En las cámaras del trabajo de Sidney, ella fue vista entrando a las 11:57 y, 4 minutos después, a las 12:01. Aubrey entra por la misma puerta. Cuando él entra, Sidney está saliendo. No se sabe el motivo, pero Aubrey sigue entrando a la tienda y no disimula al mirar hacia atrás en dirección a ella. Mientras él camina, se queda en la tienda por 20 minutos. Compra algunas cosas y sale hacia el estacionamiento. Pocos minutos después, Sidney regresa a la tienda y, en cuanto ella entra, Aubrey sale por el otro lado, hacia la salida del estacionamiento. Nuevamente, casi 20 minutos después, él y Bailey son vistos en una tienda de materiales, comprando, esta vez, otra minisierra. Las autoridades también confirmaron que, al final de esa tarde, ellos estaban en el Dollar General comprando bolsas de basura y suministros de limpieza, horas antes del encuentro con Sidney. Por su parte, los registros del número de teléfono de Sidney mostraban cerca de 140 mensajes intercambiados con Bailey, y el último fue a las 6:45, cuando Bailey envió el mensaje: «Ya estoy aquí, afuera». El 25 de noviembre, Bailey y Aubrey publicaron un video en su Facebook. La grabación la hizo Bailey, que en todo momento no enfocó su rostro, solo enfocó su propio rostro, pero que también claramente estaba tratando de esconderse, porque llevaba una sudadera con capucha y unos lentes oscuros muy grandes. Buenos días, Lincoln, Omaha y otros lugares. Estoy aquí con Bailey, que creo que muchos de ustedes también conocen como Audrey. Últimamente hemos sido perseguidos y criticados por los periódicos, así que decidimos presentarnos y hablar con ustedes. No estamos aquí tratando de defendernos de nada ni de hacer que ustedes crean en algo, solo sentimos que debemos explicar nuestro lado. Voy a hablar un momento y después Bailey va a hablar sobre sus 2 encuentros con Sidney. El departamento de policía quiere que ustedes crean que nos estamos escondiendo, que no queremos hablar con ellos. De hecho, hablamos con el departamento varias veces, y también a través de mi abogado, Doug Mertz. En Nebraska, Bailey y yo escribimos largas declaraciones y las enviamos a la policía, contando todo lo que sabemos. Llamé al departamento de policía porque fueron a la casa de mi ex a buscarme. Aparentemente, ellos no sabían mi dirección en Wilbur, todavía pensaban que vivía en Fall City, así que yo mismo les dije cuál era mi dirección. Esa noche fueron a mi casa y revisaron todo sin la información correcta. Ustedes ya nos crucificaron en los periódicos, ya nos crucificaron en Facebook. No huyo ni escapo de nadie, solo no voy. Regreso a casa porque mi puerta está llena de periodistas. Estoy rezando por Sidney, espero que la encuentren pronto. Le deseo lo mejor a su familia. Lamento mucho que ella no haya estado presente en el Día de Acción de Gracias, y eso es todo lo que puedo decir, por ahora. Ahora hablará Bailey. Gracias por escucharme. Hola, buenos días, soy Bailey.
audio en Tinder y con otros nombres también porque tengo órdenes de arresto, pero esto no se trata de mí, se trata de Sydney. Y solo quiero decir lo que ya le he dicho a la policía de Lincoln más de una vez. Me encontré con ella ahí el martes, manejamos por Lincoln, fumamos, tuvimos un gran momento juntas. La dejé en su casa, la recogí de nuevo la noche siguiente, manejamos otra vez, fumamos otra vez, luego fuimos a mi casa y fumamos más cosas ahí. Y les di a ellas unas hierbas de las buenas. Después la fui a llevar a su casa, pero me pidió que la dejara en la casa de un amigo. Así que lo hice, le di mi número porque estábamos planeando ir a un casino el fin de semana. Pero ya no pude volver a hablar con ella. Desde entonces, ya no sé qué decir al ver lo que sale en periódicos, internet y la tele. Solo quiero que la familia sepa que realmente lo siento mucho y que yo no tengo nada que ver con esto. Espero que Sydney sea encontrada pronto porque es una chica dulce, tierna. Ya no sé qué más decir, amor. ¿Quieres decir algo más, amor? Espero que encuentren pronto a Sydney. Lamento mucho lo que ocurre y lo que publican en los periódicos. No puedo hacer nada ahora, porque el departamento de policía actúa en su propio beneficio. Ah, claro, aquí habla un criminal con antecedentes, y tú le crees a la policía. Pero lo que sé es que todos vienen tras nosotros como si fuéramos perros. Le deseo lo mejor a Sydney y su familia, pero al departamento de policía solo quiero que se vayan a la chingada. El video fue compartido cientos de veces en cuestión de minutos. El caso ya tenía gran repercusión en redes y medios. Al día siguiente, las páginas de Facebook de la pareja fueron eliminadas y Aubrey grabó otro video solo, publicándolo con la nueva cuenta, que también fue eliminada posteriormente. Hola, soy Aubrey. Veo las noticias y por eso hago este video. Hasta ahora solo hay muchos comentarios diciendo que matamos a esa chica, la vendimos para trata de personas y usamos el dinero en el casino. Algunos sostienen que Bailey no dejó a Sydney en casa de su amiga, sino en la del traficante de Bailey. Están bromeando, ¿verdad? La publicación que hicimos en el Facebook de la familia de Sydney fue eliminada hoy en la mañana. Totalmente comprensible. También eliminaron mi página de Facebook y la de Bailey. El video que subimos ayer ya no está, pero parece que lo descargaron y compartieron en internet. Mi abogado es Doug Mertz, M-E-R-T-Z. Si alguien quiere decir algo sobre mí, que hable con él me representa y no hablaré con nadie más. Ya envié mi declaración y Bailey también. Él debió mandarla a la policía de Lincoln. Algunos comentan que Bailey dijo que Sydney era esto o aquello. Chicos, vean el video de nuevo. Ella no dijo nada de esas cosas. Miren lo que hice en la vida. Ya está hecho. Si soy ladrón, pero por el amor de Dios, nunca maté a nadie en mi vida, nunca lastimé a ninguna mujer en mi vida. Entonces, relean lo que están diciendo, siéntense en su maldita silla y lean lo que están escribiendo. Ustedes agarraron a gente sin ninguna prueba, usando solo un historial criminal. Eso es una payasada, que lo crea quien quiera. Hace mucho que no participo en actividades criminales, pero durante años asumí responsabilidad por ellas. Pero la última vez que fui interrogado sobre esas cosas fue hace 12 años. Ah, y mucha gente comentando qué está haciendo ella con un tipo de 51 años. Espera, ¿eso es relevante? Decidimos quedarnos recluidos, no huimos, pero nadie quiere ir a la cárcel. No quiero quedarme aquí leyendo comentarios y siendo acusado de algo que no hicimos. Ustedes están diciendo que matamos a esa niña, que la vendimos. Eso es ridículo, simplemente ridículo. Mientras la pareja subía videos explicando en internet, ambos fueron hallados en un hotel de Bronson, Missouri, y arrestados el mismo día que se publicó el último video de Aubrey, el 30 de noviembre de 2017. Detenidos bajo custodia,
Ahora parte del equipo se enfoca en la vida de la pareja. La policía descubrió que solían invitar a mujeres jóvenes a través de aplicaciones para realizar fantasías sexuales que incluían sexo consensuado con práctica de asfixia mecánica. Con ese objetivo fue que encontraron y eligieron a Sydney, algo que no negaron. Dijeron que sí hubo sexo la segunda noche, pero que después de eso ella regresó a casa. Partiendo de ese principio, la policía teorizó lo siguiente. En la primera cita, el 14 de noviembre, Bailey fue sola. Las dos conversaron, pasearon por la ciudad, consumieron alcohol y drogas. Entonces, Bailey le preguntó a Sydney si podían verse de nuevo al día siguiente. Sydney estuvo de acuerdo y, el día 15, las dos se encontraron. Pero esta vez la llevaron al departamento de Bailey, donde también vivía Aubrey. Fue ahí dentro donde, lamentablemente, Sydney fue asesinada y ellos se deshicieron del cuerpo, probablemente desmembrándolo. Y esta teoría fue confirmada el 4 de diciembre, cuando la primera bolsa de basura con partes de Sydney fue encontrada en una zanja de la ciudad. En total se encontraron 13 bolsas. La pareja fue acusada de conspirar para homicidio, pues las cámaras mostraron premeditación, homicidio, ya que se comprobó la ejecución y por último ocultamiento de cadáver. En el condado donde estaban siendo juzgados, el crimen de asesinato premeditado puede llevar a cadena perpetua. Ambos aceptaron el derecho de ser defendidos por abogados públicos y tuvieron juicios separados. La primera audiencia fue en junio de 2019 para el juicio de Aubrey. Su abogado defensor presentó una versión de los hechos para intentar eliminar la posibilidad de una condena de cadena perpetua. Eso no fue planeado. La intención era solo asfixia erótica para aumentar el placer sexual de Sydney Lutt. La decisión siguiente de intentar deshacerse del cuerpo fue completamente equivocada. Agregó que Aubrey y Bailey ya tenían sexo con otras personas de forma consensuada y que, anteriormente, incluso tenían una chica fija con la que se encontraban, pero ella salió de ese vínculo con ellos y entonces la pareja estaba buscando una sustituta. También dijo que Aubrey y Sydney tenían una relación más cercana de lo que la gente pensaba y que ella podría haber participado de buena gana en la fantasía de la pareja. Eso fue negado por los investigadores del FBI, quienes dijeron que no encontraron ningún indicio de actividades en línea que demostraran que ella lo conocía. Sydney solo conocía a Bailey. Una chica de 22 años testificó contra Aubrey diciendo que había conocido a Bailey. En el verano de 2017 fue convencida de viajar con los dos y otras chicas, después de empezar a recibir $200 por semana. También dijo que el grupo tenía una conversación extraña, donde todas las mujeres eran llamadas las brujas y que él se autodenominaba un vampiro. Predicaban que, para fortalecer la energía de todos en el grupo, siempre necesitaban practicar actos sexuales. Esa testigo explicó que, hasta ese momento, aunque no era algo tan común, nada era demasiado comparado con las diversas fantasías sexuales que ya había realizado para otras parejas. Pero cuando la pareja vino con una conversación de que Bailey ahora era la reina de las brujas y que todos ganarían poderes si torturaban a las víctimas hasta la muerte, ella decidió salir del grupo cerca de las 11:30 de la mañana. Cuando la jueza llamó al siguiente testigo, Aubrey gritó: «Abeja inocente, los maldigo a todos ustedes». Después de eso, él se cortó la garganta con un objeto no identificado, pero muchos dicen que fue una pluma. La jueza pidió que dejaran de grabar y el acusado fue llevado al hospital de inmediato. La audiencia se reanudó a las 2 de la tarde. Se informó que Aubrey estaba vivo y la jueza determinó que continuara, aunque él no estuviera presente. Meses después,
regresó a la corte para ser escuchado, ahora en una silla de ruedas. Además, se le obligó a pasar por todo el juicio esposado para evitar otros incidentes. La defensa aprovechó y trató de usar la salud aparentemente frágil de Aubrey como un atenuante. Él se declaró culpable solo de una de las 3 acusaciones, la de ocultación del cadáver. Al principio, Aubrey dijo que era líder de un tipo de culto, una secta sexual, que en su grupo había brujas y él. Él era un vampiro, confirmó sus creencias en la brujería, donde las mujeres brujas ganarían poderes si torturaban y mataban por él, pero él no hacía nada. Era reportero y dijo que había saqueado. Pagó a Sidney para un ritual sexual con otras mujeres, y ella habría muerto accidentalmente durante el acto. En los juicios de Bailey, ella mantuvo la versión de que era inocente, confirmó la situación. El grupo estaba integrado por autodenominados brujas y vampiros, y concluyó diciendo que la muerte de Sidney fue consecuencia de los actos sexuales con su novio, no con ella. Mujeres con relaciones previas con Bailey y Aubrey testificaron de nuevo. Una de ellas reafirmó toda la historia del pago en efectivo por los actos sexuales y que se alejó. Cuando la pareja dijo que, para continuar, ella necesitaría, junto con otras mujeres, torturar y matar a una persona, otra testigo afirmó que Bailey hablaba repetidamente sobre tortura y desmembramiento. Así, en junio del año 2021, tras unas 3 horas de deliberación, el jurado consideró a Aubrey culpable y fue condenado a la pena de muerte. Semanas después, Bailey acudió al tribunal para la sentencia, pero el abogado apeló y el veredicto se pospuso. Prometo seguir este caso y, en cuanto se publique algo, lo compartiré en mi Instagram @archivomisterio. Sidney Luth, una chica sencilla y trabajadora que solo estaba haciendo nuevas amistades a través de una aplicación, no se dio cuenta del peligro y terminó cruzándose en el camino de personas equivocadas que tenían como único objetivo hacer el mal. Sean Michael Arthur nació el 12 de noviembre de 1976 en Missouri, Estados Unidos. Él siempre fue un joven cariñoso y muy apegado a su familia. Ese lado cariñoso venía desde la infancia, aunque su físico diera la impresión de que era un tipo rudo. En la universidad, fue campeón de lucha libre y, ya de adulto, se convirtió en un especialista en hidráulica. Llevaba una vida tranquila y vivía cerca de sus padres, Bob y Linda Arturo. En 2016, a los 39 años, conoció a una joven de quien rápidamente se comprometió. Sin embargo, después de algunos meses juntos, ella decidió dejarlo. Desde esa ruptura, Sean se enfocó más en el trabajo para distraerse y, cuando no, intentaba divertirse para olvidar los problemas. Yendo a varias fiestas, saliendo con chicas de aplicaciones de citas o incluso contratando personas. En la noche del 24 de febrero de 2017, un viernes, Sean se estaba arreglando para otra de sus noches de fiesta cuando recibió una llamada de su padre. ¿Por qué pedirle que la hiciera? Sinceramente estoy cansado. Me lo imagino. Trabajando mucho, pero ahí voy. Pronto tendrás un descanso. Sí, estoy ansioso, papá. Hoy intentaré salir a disfrutar la noche y tomar unas copas con amigos. Me arreglo ahora, hablamos luego, cuelgo, adiós. Al día siguiente, como de costumbre, Bob llamó a su hijo, pero la llamada reveló algo sorprendente. Hola, ¿quién habla? ¿Sean? No, señor, aquí no está Sean. Encontré este teléfono en el cementerio y lo llevaba a la caseta de entrada. ¿Cementerio? Bueno, le agradezco. Si puede dejarlo ahí e informar que iré a buscarlo, es de mi hijo, Sean Arturo. ¿Lo conoce? No, señor, disculpe, pero lo haré.
La extraña conversación con ese desconocido alertó a Bob, quien llamó a la policía local para solicitar un control de bienestar en el departamento de su hijo. Al llegar, la puerta estaba sin seguro y lo que halló la policía no era alentador. Una casa desordenada, con Sean recostado en un colchón inflable en la sala, desnudo de la cintura para abajo. Y, a pesar de que no tenía ninguna marca de agresión física, Sean ya no tenía vida. La escena realmente estaba desordenada. Gabinetes abiertos, vasos usados, varias botellas de bebidas alcohólicas, tanto en las mesas como en el suelo, en el baño y en la basura, cápsulas de medicamentos y, sobre una de las mesas, restos de un polvo blanco. La respuesta a lo que había sucedido parecía ser que Sean estaba enfrentando problemas personales y terminó teniendo una sobredosis. Aún así, llamaron al equipo de homicidios y al nuevo equipo al lugar. Todos estuvieron de acuerdo en que parecía haber sido un consumo excesivo de drogas, y el resultado de la autopsia confirmó la ingestión de una cantidad significativa de medicamentos y alcohol. A primera vista, Sean fue visto como una víctima de sus propios vicios. La causa de la muerte fue determinada como pancreatitis hemorrágica aguda, en asociación con el consumo de alcohol, lo que habría culminado en un accidente fatal. Por correo electrónico, el sheriff comunicó a la familia que el caso estaba cerrado. Los padres de Sean, Bob y Linda, y su hermano, Ryan, no aceptaron esa resolución, ya que algunas cosas no tenían sentido. Notaron que varias pertenencias de Sean, como tarjetas de crédito y el iPhone hallado en el cementerio, habían sido robadas. Posteriormente, el anillo de compromiso que su exnovia le había devuelto e incluso su camioneta. Aún así, los policías alegaron que creían firmemente que Sean estaba dando una fiesta, aparentemente para mucha gente y con drogas. Pero tampoco se tomaron la molestia de confirmar la suposición de esa supuesta fiesta. El caso estaba cerrado y punto final. Aún en shock y sin apoyo policial, la familia Arturo investigó rápidamente y contrató a una investigadora privada. Jane Holmes destacó varios puntos en los meses siguientes, lo que inició una nueva línea de investigación, que no coincidía en nada con lo que la policía alegaba que era el día A. De las botellas del departamento, una de whisky estaba en el baño. Se encontró una huella digital que la investigadora identificó de inmediato como de una mujer llamada Dominique Berry, de 27 años. Una trabajadora sexual que ya tenía antecedentes policiales por robos y hurtos. Las cámaras de seguridad del barrio mostraron a una mujer parecida a Dominique y a un hombre no identificado saliendo con el auto de Sean a las 4:13 de la mañana. A la mañana siguiente, las tarjetas de Sean se usaron en un Walmart, a kilómetros de su casa. En el iPhone que fue recuperado, una aplicación de citas tenía mensajes sospechosos. Él había conversado durante esa semana con una enfermera llamada Jasmine, que estaba de paso por la ciudad y habían quedado de verse exactamente la noche del viernes, 24 de febrero. 2 meses después de lo ocurrido, la camioneta de Sean fue encontrada en una calle cerca de su departamento. Pero el auto tenía un registro de casi 4.000 kilómetros más desde el último servicio, que había ocurrido semanas antes de su fallecimiento, y Sean no había viajado recientemente. Con esa distancia es posible, por ejemplo, ir de São Paulo a Salvador y regresar. Debido a estos hechos y la presión de la investigadora privada y los abogados de la familia, la policía reabrió el caso. Y una nueva línea de investigación se inició con la modificación del informe forense, después de la reunión de un consejo de médicos que analizaron las nuevas evidencias. No lograron llegar a un consenso sobre si Sean había hecho eso él mismo o si fue inducido por un tercero. Y por eso, lo máximo que pudieron hacer fue retirar la causa de la muerte como accidental y ahora calificarla como indeterminada.
Fuera de eso, la única pista de una tercera persona involucrada era Dominique Barry, pero ¿dónde estaría ella? El caso tuvo cierta repercusión en medios y redes, pero fue suficiente para llamar la atención de un periodista de HuffPost, David Lohr, especializado en temas criminales, quien conectó la muerte de Sean con otras víctimas que habrían vivido algo parecido en otros estados del país. Diferentes hombres reportaron haber conocido a una mujer en una aplicación de citas, haber acordado un encuentro en sus casas, tener relaciones, dormir y despertar horas después con la casa completamente saqueada. Esa conexión que hizo ese periodista todavía era una suposición, pero se volvió un hecho cuando, el 11 de septiembre de ese mismo año, 2017, un hombre de Georgia, de 53 años, llamó a la policía para levantar un reporte. Él había acordado un encuentro con una mujer llamada Desiree. Bebieron, tuvieron relaciones sexuales y terminaron durmiendo. Y cuando despertó, se dio cuenta de que había sido robado. Sus tarjetas de crédito, iPhone, computadora y auto, activando el sistema de rastreo del iPhone de ese hombre de Georgia. Las autoridades recibieron una señal en el hotel del condado de Fulton, y fue ahí donde la policía encontró a Dominique y a su cómplice, Randy Shank, de 36 años. La víctima luego identificó al conductor de Uber que dejó a la mujer en la puerta de su casa. Randy, en realidad, era el novio de Dominique. Ambos fueron detenidos e interrogados. Jasmine, Desiree, Mary, Jane, Destiny eran algunos de los nombres que Dominique usaba para su personaje de enfermera, que estaba de paso por la ciudad y que le gustaría tomar una copa en la casa de un ligue. Dominique confesó en un interrogatorio que actuaba con su novio. Ella organizaba citas en línea. Randy la llevaba, diciendo que era Uber, y se quedaba cerca del lugar, esperando la señal para que él entrara. Después de haber drogado a sus víctimas, ella los dejaba beber y luego, discretamente, vertía la droga en las bebidas. Polvos de medicamentos muy fuertes, algunos incluso usados para tratar la esquizofrenia. Después de que las drogas hacían efecto, Randy llegaba, los dos saqueaban el lugar y se iban. Cuando le preguntaron sobre Sean, dijo que se acordaba de él, pero cuando le informaron que había fallecido, dijo que no tenía nada que ver con eso. Las dosis que ella usaba siempre eran las mismas y no llegaría al punto de quitarle la vida a alguien, porque nunca hubo necesidad, afirmó. Todavía. ¡Qué lugar! Él estaba roncando y fuerte. Según investigaciones, las estafas de la pareja comenzaron en 2015 y en los últimos 2 años más de 50 hombres fueron víctimas. Además de ser acusados por el delito de robo a este hombre de Georgia, Dominique y Randy también fueron acusados por tráfico, ya que en la suite del hotel se encontró al menos 1 kilo de cannabis y homicidio en segundo grado contra Sean. Ahora, miren la parte más controvertida, que es lo que deja a la familia Arturo incrédula hasta hoy. En 2019, cuando el proceso seguía en curso y no iniciaban las audiencias, los abogados de la pareja presentaron una medida cautelar solicitando la eliminación de la acusación de homicidio. Eso era lo que más impactaría en su sentencia. Alegando que no existían pruebas que demostraran que ellos habían hecho eso, los abogados esperaron a que comenzara el juicio para intentar probar su inocencia. Ellos adelantaron esa parte y lo lograron. A pesar de las múltiples conexiones que se hicieron en el caso de la muerte de Sean en relación con la pareja en abril de 2022, todas las referencias de homicidio en los procesos de Dominique y Randy fueron desestimadas por falta de pruebas. Randy enfrentaba varios delitos. Además, uso de instalaciones públicas para actividades ilegales, transporte interestatal ilegal de drogas, robo de identidad agravado, fraude electrónico y tráfico sexual.
el 6 de octubre fue sentenciado a 25 años de prisión sin libertad condicional. A pesar de que esta fue una sentencia un poco satisfactoria para la familia Arturo, ya que sabían que no fue Randy quien lo aplicó directamente, a pesar de los requisitos, el veredicto de la condena de Dominique dejaría a la familia mucho más frustrada. Ella estaba siendo juzgada por robo, conspiración para fraude electrónico, fraude bancario y transporte interestatal ilegal de estupefacientes. Así, el 1 de diciembre de 2022, Dominique fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión en régimen cerrado, más 3 años en libertad condicional, con una multa de $200. La retirada de la acusación de homicidio del proceso y la sentencia dictada para Dominique causaron una indignación inmensa en la familia. Arthur, dejando una herida abierta en la vida de quienes amaban a Sean y un sentimiento de que no se hizo justicia hasta hoy. Ellos intentan reabrir el caso, pero lamentablemente parece que no tendrán éxito. Stefano Brizzi nació el 26 de junio de 1966 en una familia católica en San Marcello Pistoiese, Italia. Él siempre supo que era gay, pero el hecho de que su familia siguiera las doctrinas religiosas al extremo hacía que esa situación lo aterrorizara. Aún así, siguió con su vida, se graduó en informática y consiguió un buen trabajo como programador en 2012 a los 46 años. Stefano lo aceptaron como desarrollador web en uno de los principales bancos de Londres. La oferta salarial era de 70.000 libras al año, algo así como 450.000 reales. Esa también fue la primera oportunidad que tuvo de salir de la región familiar y, quién sabe, de alguna manera, ser más feliz siendo él mismo. Desafortunadamente, Stefano empezó una vida sin control, ganó libertad y no pudo imponerse límites. Ya al año siguiente, 2013, empezó a usar drogas recreativas, pero terminó convirtiéndolo en una adicción, usando también otras drogas, hasta llegar al punto de volverse dependiente químico de la metanfetamina. Llegó a faltar mucho al trabajo, lo que resultó oficialmente en su despido en 2015, cuando su adicción ya era insostenible. Después del despido, Stefano pasaba la mayor parte de sus días en casa usando drogas, viendo series de televisión como Breaking Bad, una de las que él era declaradamente fan, y constantemente organizaba encuentros sexuales a través de la aplicación Grindr, una aplicación dirigida al público gay. Las citas en pareja pronto pasaron a ser encuentros en grupo. Él constantemente organizaba fiestas grupales en su departamento, y obviamente estaban llenas de mucho alcohol y drogas. El 4 de abril de 2016, tras quejas de vecinos, el conserje notó un olor extraño del departamento de Stefano. Cuando el vecino del departamento de arriba, llamado Steve Harris, estaba pasando por el pasillo de Stefano y se cruzó con el conserje, este conserje le preguntó sobre esa situación. Steve, ¿también hueles eso? No, ¿cuál olor? Hay un olor raro de ese departamento. Yo no lo huelo. Acércate un poco más. En ese momento, los dos se acercaron más a la puerta del departamento y levantaron la puertita del buzón. Mierda, ¿qué es esto? No sé, pero los vecinos se quejaron y vinieron hoy a hablar conmigo. ¿Tocaste el timbre? Todavía no, porque, hermano, creo que ese olor es de cadáver. Voy a llamar. Stefano abrió la puerta evidentemente drogado. ¿En qué puedo ayudarle? Oye, ¿todo bien ahí? Hay un olor extraño que viene de tu departamento. Solo estoy cocinando unas cosas aquí, de hecho tengo que limpiar la casa, no saqué la basura esta semana, está hecho un desastre aquí. Steve y el conserje, entonces, vieron la situación en la que estaba Stefano, le creyeron lo que dijo y lo dejaron así.
con el paso de los días el olor empeoraba. Según el vecino, eso era insoportable. La mañana del día 7, uno llamó a la policía. 2 policías llegaron al lugar y al entrar al pasillo también notaron el fuerte olor. Llamaron a la puerta de Stefano y él abrió solo en calzoncillos rosas y lentes aviador. Al abrir la puerta, ese olor podrido salió con todo hacia ellas, y, antes de que pudieran preguntarle algo a Stefano, él, nuevamente muy drogado, explicó de qué se trataba todo eso. Maté a un hombre. El diablo me dijo que lo hiciera. Le prometí que iba a matar en la primera oportunidad y lo hice. Puedes pasar. Las policías vieron que él estaba desarmado y no parecía peligroso. Una policía sometió a Stefano, que no se resistió, mientras la otra revisaba el lugar. En la sala, la oficial vio baldes con restos. Al llegar al baño, la escena que encontró fue escalofriante. El truco de la víctima estaba dentro de la bañera, en una especie de solución química. Stefano fue a consulta médica, donde le tomaron sangre para verificar la intensidad de las drogas en su organismo, y luego lo medicaron. Luego lo llevaron a una comisaría y al ser interrogado otra vez, se negó a responder. ¿Hay algo que quieras decirme sobre lo que hiciste entre los días 1 y 7 de abril antes de ser arrestado? Sin comentarios. La víctima de este crimen era Gordon Semple Gordon, de 59 años, nacido el 13 de junio de 1956 en Escocia. Durante su vida adulta, trabajó en un banco local y, cerca de los 30 años, se mudó a Londres, donde se convirtió en policía, profesión en la que aún estaba activo. Cuando ocurrieron estos hechos, Gordon era parte del grupo de contención de comportamiento antisocial y se le describía como pacificador, siempre resolvía casos con sentido común. Gordon estaba en una relación con otro hombre y, en la noche del 1 de abril de 2016, iban a encontrarse en un pub, pero Gordon no apareció. Su novio le envió muchos mensajes sin respuesta y la llamó unas 20 veces sin que contestara. Le pareció todo eso muy extraño, pero prefirió darle un tiempo. A la mañana siguiente, el día 2, ninguno de sus mensajes había sido respondido. Y, después de algunos nuevos intentos de llamada, sin éxito, ese novio decidió reportar la situación a la policía. Lo único que los policías lograron descubrir de él fueron imágenes de cámaras de seguridad registradas el 1 de abril, cerca de las 3 de la tarde, donde Gordon fue visto saliendo de una estación de metro, pero el destino era incierto. Sin embargo, las piezas encajaron. Cuando su cuerpo fue encontrado, la estación en la que él bajó era la más cercana a la casa del criminal. El juicio de Stefano inició el 18 de octubre de 2016, cuando tenía 50 años. Por la repercusión del caso y su crueldad, todas las audiencias se hicieron sin prensa para evitar la interferencia de la opinión pública, hasta porque la víctima era un policía, pero se liberaron resúmenes de lo que ocurrió ahí dentro. Ya en la primera audiencia, Stefano estaba completamente diferente, lloraba mucho, sollozaba, respiraba hondo, se mostraba nervioso, era una mezcla de varias reacciones. Parecía ser de alguien que, después de dejar de usar drogas, cayó en cuenta y ahora parecía tener noción de lo que había hecho. En su defensa, Stefano alegó que los dos estaban teniendo sexo consensual, con actos masoquistas, algo que era de interés de ambos. Entre los materiales utilizados había un collar y una correa de perro. Terminó ahorcando a Gordon sin darse cuenta debido al alto nivel de drogas en su cuerpo. Hasta aquí, lo que él estaba diciendo tenía sentido por 2 factores importantes. Primero, no era novedad que él era adicto y segundo,
que realmente existía. En la lista de evidencias había un collar y una correa, y se identificó el ADN en ambos objetos. Pudo haber sido un accidente, como también pudo no haberlo sido, y ese era el objetivo de la fiscalía, intentar probar que eso no fue un accidente, brindando información que ayudó a reconstruir el escenario de esos 6 días entre el crimen y la detención de Stefano, además de algunos datos previos. Las investigaciones averiguaron que el acusado estaba bastante molesto por un rechazo que recibió de otro hombre con quien estaba conversando. Así, el accidente con la persona se llevó a cabo. Incluso fue hasta su departamento, cerca de las 3 de la tarde, según quedó comprobado por las imágenes de las cámaras de seguridad del metro. También se sabe que Stefano siguió en línea esa tarde, probablemente mientras ambos tenían relaciones, porque se confirmó que él siguió invitando a otros hombres, cuando en esa ocasión uno respondió, confirmando que iría a las 7 de la noche. Ese hombre llegó al lugar y Stefano abrió la puerta, pero le negó la entrada, diciendo que la fiesta ya había terminado. Esa era información verídica, basada en el testimonio de ese mismo hombre que tuvo la entrada rechazada. La fiscalía alegaba que el crimen que Stefano cometió fue consecuencia de varios factores. Él estaba molesto por el rechazo y frustrado porque nunca pudo ser quien realmente era, y actualmente desempleado por su adicción a las drogas. Stefano tampoco tenía la menor idea de que Gordon era policía, y mucho menos que estaba en una relación. Para él, ese hombre era solo otro ser solitario, igual que él, que si moría podrían pasar meses antes de que alguien notara su ausencia. ¿Recuerdan, chicos, aquí hablando de la versión de la fiscalía? El cuarto día, tras la visita del conserje y el vecino, Stefano notó que el olor en el departamento ya llamaba la atención, y fue ahí cuando, premeditadamente, decidió poner un plan en práctica. La fiscalía presentó videos de Stefano el día 4 en una tienda comprando cubetas, guantes de hule, productos de limpieza, espátulas, sierras y pinzas. Solo que los productos de limpieza comprados no eran fuertes, no eran de alta concentración, de hecho, estaban diluidos para uso doméstico, así que, claro, no tuvieron grandes efectos en su objetivo. De acuerdo con la defensa, todo fue un accidente. Para la fiscalía, el intento de ocultar el cuerpo fue planeado, pues reprodujo acciones que había visto, viendo la serie de televisión Breaking Bad, una serie que trata sobre la producción y venta de drogas, además de mostrar varios crímenes paralelos, como por ejemplo, el uso de productos químicos para disolver materia orgánica. Entonces, en vez de pedir ayuda después del acto accidental, él prefirió actuar. Exactamente la misma situación de un caso que ya conté aquí en el canal, donde Christopher Garnier dijo que accidentalmente le quitó la vida a Catherine Campbell. En lugar de pedir ayuda, él prefirió deshacerse de ella. Y mira, otra coincidencia, Catherine también era una policía, igual que Gordon del episodio de hoy. El enlace del caso está en la tarjeta y en la descripción. En los exámenes de sangre de Stefano, justo después de su arresto, se identificó que realmente estaba bajo altos niveles de metanfetamina, lo que indicaba un consumo durante varios días consecutivos. La defensa seguía intentando responsabilizar la condición mental del acusado debido a los efectos de las drogas, agregando que eso hizo que él escuchara voces que interpretó como si fueran de Satanás. A pesar de que entre varias evidencias recolectadas en el departamento, una de ellas era una copia digital de la Biblia satánica encontrada en su computadora. En las cámaras de la tienda de utensilios, él no parecía asustado por la situación. Él estaba tan tranquilo que incluso metió su cabeza en una cubeta, lo que fue interpretado por la fiscalía como si él estuviera verificando si el tamaño era suficiente para que pudiera hacer lo que quería. Y como si no fuera suficiente, la fiscalía presentó más información que sorprendió a todos, fuertes indicios de que el acusado cometió actos de canibalismo.
En la estufa de Stefano había algunas ollas con carne asada, en la mesa de la cocina un plato y 2 palillos de comida japonesa. Todo tenía ADN de la víctima, pero Stefano negó las acusaciones. Pasaron 6 días entre el crimen y la detención. Aunque el acto haya sido accidental, los 5 días que siguieron fueron acciones de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. También negó la entrada al chico de Grindr y dio una excusa al conserje y vecino por el mal olor en el departamento. ¿Eran actitudes de alguna manera pensadas? La fiscalía decía que Stefano era malo y calculador, pero la defensa afirmaba que no era un monstruo y que simplemente no tenía conciencia ni memoria. Por las consecuencias del uso de drogas, que él era culpable, eso es un hecho. El jurado debía decidir si él cometió el crimen y actuó de forma premeditada o sí. Todo fue una ola de delirio y falta de sueño, lo que causó comportamientos insanos. Tras exámenes psiquiátricos, se informó que su drogadicción no causó secuelas psíquicas permanentes. Stefano pudo deliberar así el 14 de noviembre de 2016 tras 30 horas de discusión y una votación de 10-2. Stefano fue considerado culpable por los delitos de homicidio doloso y ocultación de cadáver. La pena aplicada fue prisión perpetua, con derecho a la posibilidad de libertad condicional después de 24 años, en este caso, cuando él tuviera 74, y digo tuviera, ¿por qué? Menos de 3 meses después, el 5 de febrero de 2017, Stefano fue encontrado sin vida dentro de su propia celda, después de haberse quitado la vida. Con certeza, eres una persona que al menos ya ha oído hablar de aplicaciones de citas. Hoy en día, esas aplicaciones son muy populares y ofrecen desde encuentros casuales hasta la oportunidad de conocer a tu media naranja. Tinder es actualmente la app más popular para emparejar perfiles con esos fines. Pero, entre los miles de encuentros organizados, algunos terminan de manera trágica. Renan Tortajada, Brasil. En febrero de 2023, en Toledo, en Paraná, el médico Renan Tortajada, de 35 años, fue reportado como desaparecido el 18 de febrero. La desaparición fue notada justo después de que él no se presentara a su turno de trabajo, sin siquiera explicar el motivo de su ausencia. Como el médico viajaba constantemente entre ciudades, la familia se preocupó y contactó a las autoridades al día siguiente. Al inicio, creían que Renan pudo tener un accidente, pero en la tarde del día 18, el celular del médico fue encontrado cerca de un lago en Umuarama, lo que levantó muchas sospechas. Ese mismo día, la policía fue informada de que el carro de Renan había sido visto circulando por la ciudad. Las autoridades centraron las búsquedas en Umuarama y descartaron un accidente. La noche del día 18, la policía halló un cuerpo. Los padres de Renan fueron al ML para reconocerlo, pero confirmaron que no era su hijo. El cuerpo era de una travesti llamada Sabrina Medeiros, de 43 años. Guarden esa información, será clave en este caso. Al intensificar las búsquedas, policías militares hallaron el auto de Renan el día 19 y lo detuvieron. 2 personas iban en el auto. El conductor era Guilherme da Costa Alves, de 26 años. El copiloto no fue identificado. Ambos fueron detenidos y llevados a la delegación de Umuarama. En el primer interrogatorio, Guilherme, el conductor, confesó el crimen y contó todo lo que sucedió. La noche del 17 de febrero, Renan y Guilherme acordaron verse por Tinder en un bosque de Umuarama. Según él, los dos acordaron una cita para conocerse y después de eso, tener un encuentro íntimo. Sin embargo, Guilherme contó que Renan dijo no tener dinero para pagar. Comenzó una discusión y Guilherme agredió a Renan con puñetazos y pedradas descontroladamente. Al notar que el médico había muerto, Guilherme enterró rápidamente el cuerpo en una tumba poco profunda. A pocos metros de donde se encontraron,
Él ya iba a huir con el auto de la víctima, pero notó que alguien lo vio enterrando el cuerpo. La testigo era Sabrina, quien estaba en el bosque entonces. Guilherme fue hacia ella y también la mató. El asesino puso su cuerpo en la cajuela del auto de Renan y después lo dejó en un camino rural, en la ciudad de Maria Helena, a 25 kilómetros de Umuarama. El otro ocupante del auto, detenido con Guilherme, fue liberado al comprobarse que no participó en los crímenes. La policía también descubrió que Guilherme tenía antecedentes por tráfico de drogas, robo e intento de secuestro. Sigue detenido esperando juicio. Francia Ramírez, México. En 2016, Francia Ruth Ibarra Ramírez era una estudiante de 26 años que vivía en la ciudad de León, en México. Tímida y reservada, ella conoció a Emanuel Bocanegra por Tinder. Él también tenía 26 años. Ambos se encontraron varias veces, pero siempre en secreto. Fueron 4 meses de encuentros casuales en el departamento de él. El 3 de diciembre de 2016 Francia fue a su departamento y no regresó. El día 4, colegas y familiares intentaron contactarla sin éxito. Al final de ese día, casi 24 horas tras la desaparición, la policía fue contactada. Al mismo tiempo, los colegas de Francia empezaron a revisar sus redes sociales tratando de encontrar alguna pista. Llegaron al nombre de Emanuel, descubrieron que ellos se estaban viendo esporádicamente y como él era un exalumno de la misma universidad donde estudiaba Francia, terminó siendo fácil para la policía encontrar su dirección. Cuando la policía llegó al lugar, el sospechoso no estaba, pero los investigadores encontraron una escena de película de terror. Francia estaba completamente dividida, ¿me entienden? En varios lugares de la casa, el refrigerador, latas de conserva y bolsas de basura. Debido al estado de la víctima, fue imposible identificar la causa de la muerte. La policía reforzó la búsqueda de Emanuel y lo arrestó 2 días después en Ciudad de México. Al tomar su declaración, él dijo que le quitó la vida a Francia después de un ataque de furia, luego de que ella se negara a tener relaciones íntimas con él. Después del ataque, Emanuel se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y creyó que, deshaciéndose del cuerpo, quedaría impune. Emanuel Bocanegra fue condenado a 60 años de prisión. Carrie Leah Farber nació el 30 de noviembre de 1974 en los Estados Unidos y en 2012, a los 37 años, tuvo que parar en un taller para revisar un problema en su auto. En esa ocasión conoció a David Kropa, uno de los mecánicos, con quien tuvo encuentros íntimos sin compromiso, pero que, en cuestión de semanas, esa relación se volvió un verdadero infierno en su vida. David Alexander Kropa, conocido como Dave, nació el 9 de octubre de 1976 en Dakota del Sur, Estados Unidos. A principios del año 2000, cerca de los 25 años, él conoció a Amy Flora. Los dos empezaron a salir y rápidamente se enamoraron. En 2001 comenzaron a vivir juntos, luego nació su primera hija y en 2003 su primer hijo. En 2011 decidieron separarse, pero fue de forma amistosa. Amy quiso volver a Omaha, Nebraska, donde creció, y dijo que llevaría a los niños. Y como Dave quería estar presente en la vida de sus hijos, él también se mudó. Sus primeros meses en Omaha se centraron en que él se adaptara lo mejor posible. Se enfocó en conseguir trabajo y buscar un departamento cerca de la casa de Amy para facilitar visitas a sus hijos. Al año siguiente, 2012, después de estar establecido y trabajando en un taller, Dave, a los 35 años, estaba listo para seguir adelante con su vida y, así, decidió aventurarse en sitios y aplicaciones de citas. Él no buscaba nada muy serio, solo relaciones más casuales, donde ambos pudieran divertirse y disfrutar de la compañía del otro, sin compromiso. Con eso en mente,
armó su perfil y empezó a buscar compañeras. Después de un tiempo intentándolo, consiguió su primera cita. Shanna Elizabeth Goliar, conocida como Liz, nació en junio de 1975 en Michigan. Vivía en Omaha desde hace tiempo, pues era dueña de una empresa de limpieza. Al igual que Dave, Liz también era madre de 2 niños. Dave se sorprendió positivamente con Liz. Ambos tenían un hijo y una hija. Les gustaban las películas de ciencia ficción y compartían gustos musicales. A ella le gustaban las motos, y Dave tenía una. A él le gustaban las mascotas, y Liz tenía 4, 2 perros, un gato y una serpiente. Todo parecía una combinación perfecta, pero incluso con todas esas compatibilidades, ya durante las 2 primeras semanas de citas, Dave volvió a tocar el tema que habían conversado. Al principio del intercambio de mensajes entre ellos, él dejó claro que no quería nada serio y que no tenían exclusividad el uno con el otro. Al principio, Liz estuvo de acuerdo, pero a medida que pasó el tiempo, empezó a mostrar un poco de celos respecto a su pareja. Por ejemplo, a Liz le molestaba el tiempo que él pasaba con sus hijos, cancelando a veces algunas citas con ella, y se quejaba de que él todavía tuviera contacto con su exesposa. Estos comportamientos molestaron a Dave, quien decidió alejarse de Liz. En octubre de ese año, mientras Dave trabajaba en el taller, Carrie llegó para pedir ayuda con el auto. En ese momento, él la consideró una mujer atractiva, pero su lado profesional prevaleció y fue respetuoso, sin insinuaciones ni coqueteos hacia ella. Un tiempo después, por obra del destino, Dave vio su perfil en uno de los sitios de citas y decidió enviarle un mensaje. La primera cita ocurrió el 29 de octubre de 2012. En esa cita, Dave supo que Carrie creció en la región, dejó la universidad por ser madre joven, pero luego terminó sus estudios. Hoy tenía una gran perspectiva profesional, pues trabajaba como programadora en una empresa de tecnología. Días después, en el primer día que Dave llevó a Carrie a su departamento, el timbre sonó antes de que pasara algo físico entre ellos. Al abrir la puerta, vio a Liz, quien dijo que necesitaba recoger unas cosas personales. Eso generó incomodidad, y Dave tuvo que explicarle a Carrie quién era ella. Carrie entonces prefirió irse y, mientras pasaba por la puerta, ella y Liz intercambiaron miradas algo extrañas. Luego de que Liz se fue, Dave llamó a Carrie para disculparse y pedirle regresar. Carrie dijo que ya estaba en un autobús de camino a casa, donde vivía con su madre y su hijo, pero le dijo a Dave que podía encontrarla allí. Cuando los dos se encontraron, Carrie se mostró extremadamente tranquila, diciendo que ellos no estaban saliendo, que no tenían nada serio y que solo se fue del lugar para evitar cualquier incomodidad. Para él, obviamente lo que Carrie acababa de decir lo dejó extremadamente feliz. La nueva pareja casual empezó a pasar mucho tiempo junta, pero esa relación sufrió un cambio drástico. El 13 de noviembre de 2012, apenas 2 semanas después, primera cita. A las 6 de la mañana, Dave se levantó para prepararse para el trabajo. Carrie ya estaba despierta, trabajando en su laptop en un proyecto importante y se iba a la oficina. En unos minutos, Dave le dio un beso a su pareja y se fue al taller. A las 10 de la mañana recibió un mensaje de Carrie proponiendo que vivieran juntos. Al principio le resultó raro, pues ese tema ya se había tratado. Solo se conocían desde hace 2 semanas y eso fue lo que él le contestó a ella. Sin embargo, lo que Dave no esperaba era que empezaría a recibir mensajes de Carrie insultándolo, diciéndole que su vida estaba arruinada y que debía desaparecer. Sin saber cómo reaccionar, trabajó hasta el almuerzo y al volver a casa notó que todas las cosas de ella ya no estaban. Al mismo tiempo que se sintió molesto, también sintió cierto alivio de que eso ya hubiera pasado al principio de esa relación. Ahora solo le quedaba seguir con su vida y, quién sabe, buscar una nueva pareja. Él solo no imaginaba que, a partir de ahí,
su vida se convertiría en un verdadero infierno. Pasaron días y Dave no supo nada de Carrie, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Pero de repente empezaron a llegar nuevos mensajes y en un tono aún más agresivo e incluso amenazante. Al principio venían de su número, así que él lo bloqueó. Luego los mensajes llegaron de otros números. Además de correos creados recientemente, era casi imposible bloquear todo. Para empeorar, los mensajes solían describir exactamente lo que hacía. Cenaba con sus hijos, veía televisión en casa, mencionaban su ropa o el auto que reparaba en el trabajo, etc. Todo el tiempo, Dave estaba siendo vigilado y en consecuencia, eso terminó causándole paranoia, temiendo no solo por su seguridad, sino también por la de las personas a su alrededor, especialmente sus hijos. Esa situación fue minando su estado psicológico, ya que no podía dormir bien y siempre vivía en estado de alerta. Sin embargo, él no era el único que estaba recibiendo mensajes. Una noche, Liz fue a la casa de Dave para decirle que también estaba siendo perseguida por ella. Carrie no solo le mandaba mensajes amenazantes, también rayó su auto. Temiendo por su seguridad, fue con él por ayuda. Y, extrañamente, en medio de una situación drástica, la necesidad de protección de ambos y algunas bebidas, la chispa entre los dos volvió a encenderse. A partir de entonces, lo que antes eran amenazas empezaron a convertirse en actos de terror psicológico. Carrie, por ejemplo, decía que estaba parada afuera de su puerta, y cuando él intentaba encontrarla para ponerle un alto, no encontraba a nadie. Las invasiones y actos de vandalismo empezaron a volverse recurrentes, con el departamento de Dave siendo invadido en más de una ocasión, con la ventana rota y la ropa que Liz guardaba ahí apuñalada. Sin embargo, el punto máximo de estas amenazas ocurrió el 16 de agosto de 2013, después de casi un año desde que ambos estaban siendo acosados y hostigados por Carrie. Ese día, Dave estaba en un bar bebiendo cuando su acosadora le escribió: «Le prendí fuego a la casa de esa perra». Él llamó de inmediato a Liz, quien dijo que estaba fuera con los hijos mientras los bomberos apagaban el fuego. Afortunadamente, tanto ella como los niños estaban ilesos, pero el incendio terminó destruyendo muchas de las pertenencias que tenían, además de acabar con la vida de las 4 mascotas de la familia. Después del incendio, Liz tuvo que mudarse con sus hijos y por la seguridad de la familia decidió no decirle a Dave a dónde iban y tomarse un tiempo en la relación. Aunque se entristeció, comprendió su decisión y por seguridad cambió de celular y decidió mudarse. Así, el caso fue asignado al detective Chris Legros, experto en violencia doméstica y acoso. Y enseguida salió a la luz un descubrimiento inquietante. Desde noviembre de 2012, nadie había visto a Carrie desde el 11 de noviembre. Nancy, la mamá de Carrie, y Max, el hijo, no la habían visto en persona. Ella se perdió eventos importantes, como el baby shower, donde su amiga reveló el sexo del bebé, una boda familiar, el cumpleaños de su hijo y el funeral de su papá, quien tenía cáncer avanzado cuando ella desapareció. La única forma de comunicación entre madre e hija era a través de mensajes en los que Carrie decía que se había mudado a Kansas, por un trabajo nuevo que le demandaba mucho tiempo, ya que era un proyecto que ya estaba atrasado. Con el tiempo, la comunicación entre ellas se hacía más breve. A pesar de que todo esto parecía extraño para la familia, no era tan raro. Carrie no le había contado a Dave, pero le habían diagnosticado trastorno bipolar y depresión y tomaba medicamentos para controlar los síntomas. Ese momento de aislamiento de ella podría ser, en realidad, un tiempo que se estaba dando a sí misma. Sin más información, Nancy pudo hacer poco para ayudar a las autoridades de Iowa, que colaboraban con investigadores de Omaha para encontrarla. En ese momento, con la información de que Carrie estaba desaparecida, la única pista que tenían era su auto,
que fue encontrado el 8 de enero de 2013, estacionado cerca de la antigua casa de Dave. Era muy extraño saber eso. La policía atribuyó las acciones criminales de acoso a Dave y Liz y el incendio provocado a su condición de salud mental. Pero, al mismo tiempo, había varias preguntas que la policía seguía cuestionándose, como ¿cómo se había mudado sin siquiera avisar a la familia con anticipación? ¿Por qué no regresó a casa para recoger su ropa y objetos personales antes de viajar? ¿Por qué no llevó su propio auto al nuevo lugar de trabajo? ¿Cómo podía estar en otra ciudad, pero, aparentemente, atormentando personalmente la vida de Dave y Liz? Esas eran preguntas que llevarían la investigación del caso por un rumbo completamente diferente y totalmente inesperado. Pasó un año desde el incendio en la casa de Liz, y los mensajes perturbadores para Dave y ella se detuvieron. Carrie Farber fue oficialmente declarada desaparecida, pero no hubo pistas sobre su paradero en ese tiempo. Sin embargo, en 2014, el caso llamó la atención de 2 miembros de la policía del condado de Pottawatomie, que estaba en Iowa. Ellos eran el sargento Jim Doughty y el investigador Ryan Avis, quienes pidieron a sus subordinados y superiores que les permitieran hacerse cargo de la investigación. A pesar de que los responsables del caso, en ese momento, atribuyeron el comportamiento criminal a Carrie y a sus condiciones psicológicas. A Jim y Ryan les sorprendió que nadie hubiera visto a la joven en persona desde noviembre de 2012. Por primera vez en la investigación, se planteó una cuestión crucial para entender lo sucedido. ¿Sería realmente Carrie quien enviaba esos mensajes? Para descubrirlo, sería necesario un especialista en tecnología y ciencias de la computación. Aquí es donde entra en escena Tony Cava, quien trabajaba en el departamento de TI, ayudando especialmente en casos de crímenes digitales. De inmediato, Tony comenzó a analizar los cientos de correos electrónicos enviados a lo largo de los años, buscando una dirección IP que pudiera mostrar quién estaba realmente detrás de todo esto. La persona responsable claramente sabía lo que estaba haciendo porque cubrió todas las huellas. Muy bien, ya que había cientos de direcciones IP detectadas en diferentes partes del planeta debido al uso de VPNs. Como Lisa seguía incomunicable para Carrie, el acoso pasó a Amy, exnovia de Dave y madre de sus hijos. Alguien por quien él aún sentía gran cariño, como antes. Carrie enviaba decenas de mensajes describiendo exactamente lo que la familia estaba haciendo, además de hacer algunas amenazas temiendo lo peor. El papá de Dave, que estaba al tanto de todo, compró un arma para que su hijo pudiera usarla para defenderse a él y a la familia, en caso de ser necesario, pero para evitar cualquier accidente familiar, Dave dejaba la pistola en la parte superior de su armario, donde sus hijos nunca podrían verla ni alcanzarla, pero él podría acceder fácilmente si la necesitaba. El regreso de la acosadora obligó al sargento Jim, al investigador Ryan y al perito en crímenes cibernéticos Tony a enfocarse más en la investigación. Tony aceleró la solicitud de análisis de todas las IPs identificadas y, al salir el informe, una de ellas le llamó mucho la atención. En medio de todas esas IPs que apuntaban a diferentes partes del mundo, una parecía que había sido usada sin VPN, pues estaba registrada en una casa muy cercana de ahí, en Iowa mismo. El registro estaba a nombre de Todd Butterbaugh y, tras una orden de cateo en su casa, él explicó que no era el único que usaba el Internet ahí. Su novia la usaba constantemente cuando estaba ahí, y esa novia era Shanna Elizabeth Goliath Alice. Poco a poco, el caso contra la acosadora iba tomando forma, ya que ahora tenían muchas sospechas de que Liz se estaba haciendo pasar por Carrie digitalmente. Pero aún quedaba descubrir una pieza clave de este rompecabezas. ¿Sería ella la responsable por la desaparición de Carrie? ¿Qué hizo Liz para deshacerse de ella? ¿Cómo y por qué?
El 5 de diciembre de 2015, un domingo, Dave cenó con sus hijos y volvió a casa a las 8:30 p.m. En la habitación, cuando abrió su armario de ropa, notó algo extraño. El compartimento donde guardaba su arma había sido manipulado. Cuando revisó adentro, se dio cuenta de que la pistola no estaba allí. Esa noche, una mujer llamó a emergencias tras ser baleada en la pierna por otra mujer mientras caminaba en un parque. Liz hizo la llamada y sospechaba que la tiradora era Amy. Liz fue al hospital para recuperarse y Amy fue llevada a la comisaría para declarar. Ella, por su parte, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Y, poco a poco, los investigadores sospecharon que Liz se había hecho eso a sí misma, con el fin de culpar a la exesposa de Dave. Ellos creían que Liz entró a la casa de Dave para robarle el arma y luego la usó para dispararse a sí misma. Aunque desconfiaban, decidieron guardar la teoría en secreto. Al recuperarse de la herida, Liz fue citada a la comisaría, y la idea de Jim era hacer que ella creyera que estaban tras Amy, logrando que, de alguna manera, entregara pruebas para que se construyera un caso en su contra. El investigador Ryan sugirió a Dave mudarse temporalmente a la casa de Amy, con el objetivo de que él pudiera brindar más seguridad a su expareja y a los hijos. Como siempre se llevaron bien, ambos aceptaron la sugerencia tras hablar. Lo que Dave no sabía era que esa petición fue un movimiento, como una pieza de ajedrez, para ver cómo reaccionaría el adversario. Pocos días después, el investigador Jim recibió una llamada de Liz, sumamente molesta porque aún no habían arrestado a Amy y, ahora, Dave estaba viviendo con ella. Entonces, se preguntaron internamente qué tiene que ver ella con esto. Aún así, Jim comentó que la policía todavía no podía hacer mucho, ya que no tenían pruebas que justificaran un arresto. En ese momento, correos de una cuenta nueva comenzaron a llegar al departamento de policía con pistas de un anónimo. Detallando cuál fue el destino trágico de Carrie, había diferentes versiones sobre lo que realmente había ocurrido, pero todas compartían un mismo acontecimiento: un apuñalamiento dentro del auto de la víctima. El auto de Carrie fue recuperado y nuevamente periciado, solo que esta vez en busca de rastros de sangre, y al revisar la tapicería, había ahí una pequeña mancha roja oscura y seca. Por fin se descubrió la escena del crimen. Otra cosa que llamó la atención fue una huella digital que esta vez sí fue encontrada, y que, cuando compararon las huellas registradas de Liz, descubrieron que eran compatibles. Con eso, la policía consiguió una orden de registro para su celular y, al revisar todo, encontraron otra cosa sospechosa: una foto del carro de Carrie, fechada el 24 de diciembre de 2012. Sí, Carrie fue vista por última vez el 11 de noviembre, y su vehículo apareció hasta el 8 de enero. ¿Cómo podría Liz tener una foto de él en el celular durante ese tiempo, siendo así, con todas estas nuevas evidencias? Liz fue arrestada el 22 de diciembre de 2016, 4 años después de la desaparición de Carrie, bajo cargos de homicidio doloso e incendio premeditado. El arresto de Liz trajo gran alivio a Dave y Amy, quienes por primera vez en años pudieron vivir sin miedo a ser vigilados. Sin embargo, iniciaría otra batalla: asegurar que Liz no fuera declarada inocente, una tarea mucho más difícil de lo que parece, ya que todavía había algunas lagunas y dudas en torno al asesinato. Después de todo, ¿cómo armar un caso de homicidio sin el arma del crimen y mucho menos un cuerpo? Durante una de las varias entrevistas nuevas que le hicieron a Dave, Tony le preguntó si todavía tenía algún aparato electrónico de la época en que Carrie desapareció. Tenían como objetivo intentar recuperar mensajes o algo similar para tratar de encontrar los últimos pasos de ella. Dave fue a un depósito donde tenía cosas viejas, recuperó un aparato y lo dio al equipo de investigación. El aparato ya no funcionaba, pero aún tenía una tarjeta de memoria formateada.
Sin embargo, investigaron más para recuperar el contenido y la policía pudo ver cientos de fotos, pero en tamaño muy pequeño. Sin embargo, era claro que más de la mitad de las imágenes eran selfies de Liz. Ellos no se imaginaban eso, pero esa tarjeta de memoria era del celular y, por la fecha de las fotos, era de la época en que Carrie desapareció. Y una de ellas en particular llamó mucho la atención. Era una foto de algo que parecía un pedazo de madera, pero que tenía un dibujo extraño en el centro y unas líneas oscuras, haciendo un zoom en la imagen, que, como dije, era pequeña, o sea, de pésima calidad. Él empezó a sospechar que eso no era un tronco, sino un pie humano. Los investigadores contactaron a Nancy para preguntar si Carrie tenía tatuajes en el pie, y ella lo confirmó, y envió una foto donde se podía ver el tatuaje, un símbolo chino que representaba madre, y las imágenes eran muy parecidas. El juicio ocurrió 2 años después del arresto, a finales de 2018, y fue un caso que marcó la historia forense criminal del estado, dado que casi todas las pruebas y rastros de la asesina no eran físicos. Esto evidenció la importancia de las huellas digitales en los crímenes modernos y cómo las autoridades necesitan estar preparadas para detectar y trabajar con este tipo de evidencia. La fiscalía tenía una versión para unir todos los cabos sueltos. En este caso, no tenían pruebas directas, pero presentaron la teoría. Para que el jurado pudiera decidir sobre la culpabilidad o no de Liz, según ellos, Liz, movida por celos y obsesión completos, la mañana del 13 de diciembre de 2012, usando un cuchillo, abordó a Carrie en su auto. Cuando iba al trabajo, Carrie fue obligada a conducir a un lugar desierto, donde sin poder pedir ayuda, fue atacada. Después del crimen, ella se deshizo del cuerpo de la víctima, enterrándolo en algún lugar no identificado. Hasta entonces, tomó su celular y envió el primer mensaje a Dave. Ella volvió al departamento de él con una copia de la llave que hizo sin avisar y sacó todas las cosas de Carrie. Desde entonces, fingió ser la víctima ante él, su familia y ella misma. Como ella lo vigilaba, sabía que él no estaba en casa. A veces entraba, desordenaba y apuñalaba su ropa para hacer creer que Carrie lo había hecho. Con su plan maquiavélico, incendió su casa y puso en riesgo a sus hijos, pero sin ninguna pena por lo que les pasaría a sus 4 mascotas. Según esta teoría de que Liz lo vigilaba, ella pudo saber que Dave tenía un arma cuando él la tomó para limpiarla o revisarla, y con eso ideó un plan para culpar a Amy y meterla en la cárcel, dejando así el espacio completamente libre para que ella pudiera reconquistar al hombre del que estaba enamorada. En este caso, obsesionada al final, Liz fue considerada culpable de los crímenes de homicidio doloso e incendio premeditado y condenada a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Aunque Nancy y Max perdieron a su hija y a su madre, ambos sintieron alivio y libertad tras el juicio, ya que finalmente tuvieron la confirmación de la duda que los atormentó durante años, la angustia, el dolor y el miedo de pensar que habían sido abandonados, terminó. La imagen de Carrie como criminal fue borrada y oficialmente pasó de sospechosa a víctima. Como mencioné al principio del episodio, casos como este nos muestran hasta dónde puede llegar una obsesión y lo destructiva que puede ser en la vida de sus víctimas. También resalta la importancia de tener cuidado con las personas con las que te relacionas digitalmente, ya que muchas veces terminamos exponiendo no solo a nosotros mismos, sino también a las personas que amamos, a peligros que pueden ser devastadores. No se trata de dejar las apps de citas, ya que el peligro existe en todos lados, pero siempre hay que ser precavidos. Desafortunadamente, el cuerpo de Carrie hasta hoy no ha sido encontrado.
Grace Amy Rose Millane nació el 2 de diciembre de 1996 en Inglaterra. Sus padres se llaman David y Gillian Millane. Era la hija menor de 2 hermanos. En septiembre de 2018, a los 21 años, ella se graduó en Publicidad y Propaganda y planeaba viajar por algunos países del mundo para celebrar su graduación. Ella comenzó su viaje por Sudamérica saliendo de casa el 26 de octubre. El primer destino fue Perú. Pasó algunas semanas allí, conoció gente nueva que también viajaba para conocer el mundo. Y, el 19 de noviembre, ella fue a otro lugar, la isla Cabo Renga, en Nueva Zelanda, al otro lado del mundo. El 30 de noviembre llegó a Auckland, la ciudad más grande del país. Durante todo el viaje, todos los días, Grace se comunicaba con su familia. El 1 de diciembre, por la tarde, ella envió una foto de un árbol de Navidad a sus padres y por la noche un mensaje a una amiga. El 2 de diciembre, sus padres, hermanos, otros familiares y amigos le enviaron varios mensajes a su celular y en sus redes sociales deseándole felicitaciones. Pero, lamentablemente, ningún mensaje fue respondido, mucho menos visto. Grace tampoco había hecho ninguna actualización en sus redes sociales y su celular solo mandaba a buzón de voz. El silencio de Grace duró solo 2 días, hasta que, en la mañana del 4 de diciembre, David y Gillian reportaron su desaparición a la policía de Auckland. Mientras la policía iniciaba su labor, David viajó de Inglaterra a Nueva Zelanda para seguir las investigaciones. Ese fue un viaje muy largo que, aunque duró alrededor de 24 horas, incluyendo las conexiones, le pareció una eternidad a Sanoto. El día 5, ya en Nueva Zelanda, él participó en una conferencia de prensa. Me gustaría aprovechar este momento para suplicar a cualquiera que la haya visto, hablado o que se haya encontrado con ella en los últimos días que nos traiga cualquier información. No importa cuán rápido hayas hablado con ella o la hayas visto, solo avísanos. Eso puede ayudarnos a encontrarla. La policía de Auckland rastreó rápidamente los movimientos de Grace en el aeropuerto y luego en todos los lugares donde estuvo. Gracias a la familia, supieron por dónde ella pasó y, a través de las cámaras de varios lugares, lograron, en menos de 24 horas, saber todos los lugares en los que ella estuvo el 1 de diciembre. Ella salió de su hotel a las 5:37 de la tarde y caminó 2 minutos hasta el Sky City, un minicentro comercial con casinos y bares. A las 5:45, ella se encontró con un joven que la abrazó al verse. En ese lugar, ella tomó una foto de los árboles de Navidad y la envió a su familia. Ella y este joven fueron a un bar, tomaron algunas bebidas, conversaron por más o menos 1 hora y media, hasta que fueron a un lugar al otro lado de la calle. Eso fue a las 7:18. Ahí, ellos tomaron algunas tequilas y casi 1 hora después fueron a otro bar cerca de ahí, el Blue Stone Room, en ese lugar. Cuando ese chico fue al baño, Grace tomó el teléfono y le mandó un mensaje a su amiga allá en Inglaterra. En el mensaje, ella dijo que había conocido a un chico en Tinder y que sentía una fuerte conexión con él. Los dos salieron juntos del lugar a las 9:40, abrazados, yendo hacia el departamento donde este chico se estaba hospedando, el City Life Hotel. En las imágenes se les ve entrando al lobby y al elevador. Él salió porque no hallaba la tarjeta para el elevador, pero a medio camino la encontró en su bolsillo y volvió. Subieron al 3er piso y salieron. Esa fue la última vez que Grace fue vista. A través de una de las redes sociales de Grace, la policía descubrió fácilmente quién era ese chico, incluso antes de que fueran al hotel a preguntar por él. Su rostro era igual al de Jess Shane Campson, de 26 años.
Ese mismo día, 1 de diciembre, comentó en una foto de Grace en la red social, linda, muy radiante. En los días siguientes, la policía empezó a rastrear sus pasos, también a través de las cámaras de seguridad de la ciudad. Jesse Campson nació en Wellington, Nueva Zelanda, en 1992. Sus padres se separaron cuando él tenía 9 años y su madre dejó el país. Después de esa situación, al inicio de la adultez, él se mudó a Sydney, en Australia, donde trabajó en varios lugares, como mesero y bartender. En la mañana del día siguiente en que Grace fue vista en el hotel, Jess salió poco después de las 8 de la mañana. Pasó por una tienda, compró una maleta y regresó minutos después. Pasó por el supermercado y compró algunos productos de limpieza y nuevamente volvió al hotel. Después tomó un taxi, fue a una tienda que rentaba autos y sacó uno del estacionamiento. A las 4 de la tarde fue a otro encuentro con esta nueva chica. El coqueteo no salió muy bien. Esta joven no se sintió tan cómoda. Luego, declaró a la policía que las conversaciones de Jess le parecían algo extrañas. Unos amigos policías me dijeron que buscan a una joven desaparecida en las montañas de Itaquera. Cabe resaltar que esas montañas están a horas de viaje de Oakland. ¿Sabías que los perros rastreadores no pueden oler los cuerpos si están enterrados a más de 1 metro de profundidad? La cita salió mal, así que Jess volvió al hotel, donde lo vieron jalando una máquina para limpiar alfombras. Minutos después, se le ve entrando al elevador con un carrito de equipaje que llevaba 2 maletas. Salió del hotel con ellas, las puso en el auto y no regresó al hotel. 3 de diciembre, a las 6:52 de la mañana, cerca de las montañas de Itaquera, él entró a una tienda de materiales de construcción y compró una pala. A las 9:24 fue visto en un autolavado limpiando el auto. El día 5, la policía llegó al hotel para citarlo a declarar. Él acababa de salir, pero la policía fue rápida. Corrieron y lograron encontrarlo ahí mismo, en la calle del hotel. Ya en la delegación, Jess contó cómo conoció a Grace por la aplicación, las bebidas que tomaron, los bares a los que fueron y que ambos terminaron yendo al cuarto del hotel. Ahí tuvieron relaciones sexuales y luego ella decidió irse. Cuando ella estaba saliendo, él le preguntó si se verían de nuevo y ella respondió diciendo que le mandaría un mensaje, pero él pensó que a ella no le gustó la cita, porque en los días siguientes ella no se puso en contacto. El problema es que no existe ninguna imagen de ella saliendo del hotel, mucho menos llegando a donde se estaba hospedando. No tenemos certeza de si ella está muerta o no, tal vez todavía esté viva, pero ya sabes, puede que esté muerta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y por las circunstancias, eso pudo haber sido causado por ti. Pero yo no hice eso. Poco después, el policía salió de la sala. Jess se levantó llamando a alguien. Oye, tengo una pregunta. Estoy siendo arrestado injustamente. ¿No te arrestan? Wow, perdón, entendí mal, lo siento. Tras el interrogatorio, la policía fue a su departamento y revisó el lugar. Con luminol encontraron varias manchas en la alfombra. Así, fue interrogado nuevamente el día 7 y esta vez trajo más información, además de contradecirse respecto a su primera declaración. Me preguntó si me gustaba el masoquismo y si ya había visto 50 sombras de Grey, una película sobre fantasías sexuales. Entonces tuvimos relaciones y fue normal. Luego ella me preguntó si podía asfixiarla mientras teníamos sexo y lo hice. Y después de eso nos bañamos y dormimos. A la mañana siguiente, cuando desperté, ella estaba muerta en el suelo. Necesito parar un poco, no puedo hablar de esto. ¿Quieres descansar un poco y retomamos en unos minutos? Sí, por favor. Unos minutos después,
Estaba en shock y no sabía qué hacer. Bajé y no podía creer lo que había pasado. Me asusté. Pensé que ella se había ido, pero cuando desperté, ella seguía ahí muerta. ¿Tú mataste a Grace Millane? No. Jesse, estás arrestado por el asesinato de Gracie Millane. ¿Me entendiste? Sí. Es extraño decir que él estaba asustado cuando vio a Gracie muerta. Su cuarto, pues las imágenes de las cámaras muestran que él estaba bastante tranquilo. La policía ya había rastreado su teléfono y descubierto cosas diferentes de lo que él había dicho en su declaración. A la 1 a.m. del 2 de diciembre, él buscó áreas en las montañas de Whitaker. También investigó sobre las formas más potentes de combustión. Después de eso, él tomó varias fotos del cuerpo de Gracie, fotos que fueron borradas posteriormente. Después de eso, hizo búsquedas en sitios pornográficos. En los días siguientes, él buscó el nombre de Gracie varias veces en Google. Después de intensas búsquedas en las montañas de Whitaker por lugares donde probablemente la tierra hubiera sido removida, el cuerpo de Gracie fue eliminado, encontrado el 8 de diciembre dentro de una maleta de viaje. Ya no había ninguna duda sobre quién era el autor del crimen. El 10 de diciembre, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, hizo un pronunciamiento oficial. Hoy quiero empezar hablando sobre el asesinato de Gracie Millane. Hemos recibido varias preguntas de los medios sobre esta tragedia. Primero, no puedo imaginar el dolor de la familia ni lo que están sintiendo en este momento. Mis pensamientos y oraciones están con David, su padre, que en este momento está aquí en el país, su madre, Gillian, que no pudo venir, y todos los demás familiares y amigos. En nombre de Nueva Zelanda pido disculpas a la familia de Gracie. Su hija debería haber estado segura aquí, pero no lo estuvo y lo siento mucho por eso. He aconsejado a la familia, a través de la policía, que si existe cualquier cosa que podamos hacer para ayudar, siempre estaremos aquí. Durante el año siguiente, David, el padre de Gracie, fue diagnosticado con cáncer, y su lucha contra la enfermedad no fue fácil, pues al mismo tiempo tenía que lidiar con la trágica pérdida de su hija. En noviembre de 2019 comenzaron las audiencias del juicio. Jess se declaró inocente. Él culpó a la víctima por lo que le pasó a ella misma. A través de sus abogados, él alegó que fue ella quien pidió un acto masoquista durante el sexo y que, lamentablemente, todo salió muy mal. Pero, durante las audiencias, la acusación trajo a 3 mujeres que ya habían tenido algún tipo de contacto con Jess para compartir sus experiencias. Todas ellas, que lo conocieron a través de la misma aplicación, lo acusaron de algún tipo de abuso sexual. Todas las audiencias ocurrieron muy rápido, duraron solo 3 semanas y, en el último día, después de 5 horas de deliberación del jurado, Jess Kempson fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin derecho a apelación por un mínimo de 17 años. El papá de Gracie no llegó a saber el veredicto porque, lamentablemente, no resistió la lucha contra el cáncer y falleció un mes antes de la sentencia del criminal. Gracie Millane, una chica hermosa recién graduada que estaba cumpliendo el sueño de conocer el mundo, vio su historia terminar de una manera trágica, cuando solo estaba disfrutando la vida de una manera en la que cualquiera de nosotros podría estar disfrutando,